a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Adrián Medrano nos trae a Eloy Casagrande, un batería buenísimo de primer nivel, actual batería de Slipknot. Y bueno, pues en esta ocasión traemos Resolution, así que yo creo que va a ser increíble, ¿no? Es un Es un directo, virtuoso. sí. Toca en vivo en el UK Drum Show. Vale, perfecto. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. No tengo claro si se le ha roto la baqueta o se le ha escapado. A ver. Se le ha escapado. Es que es un animal, pega súper fuerte a la batería. Em, Cuando íbamos a empezar, que me has dicho, ¿no sabes quién es? Es que a Eloy Casanante siempre le he visto con la máscara de Slick y ah, con vale. y con la ropa que sale ahí. Sí, sí, Pero sí. si no me dices quién es y le veo tocando, digo, ese es Eloy Casagrande. Es, tiene una forma muy particular de tocar. Además es que se mueve y lo fuerte que da a los... ¿Tú has visto las marcas que tienen los bombos cuando estaban ahí desde arriba? Es Es un- alucinante lo fuerte que da este hombre, ¿eh? Sí, sí, sí. Desde luego Pero está. con los pies y todo, ¿eh? Es toda una demostración de potencia y de técnica polirrítmica de las mejores baterías que existen hoy día, ¿no? En el mundo. Y bueno, si alguien dudaba de por qué Slipknot lo eligió como su nuevo motor, pues esto es una prueba, ¿no? De ello. ¿Cómo podríamos decirlo? Potencia controlada de Eloy. em, la capacidad que tiene para golpear.
los parches con una violencia inaudita, sin perder un ápice de precisión, es increíble, ¿no? Es decir, la dinámica que tiene, a pesar de la fuerza física que emplea, Sí, un sí, momento sí, que sí, hasta sí. se le ha escapado hasta una baqueta de la fuerza con la que va golpeando, y además es que se nota, ¿no? Es decir, el lenguaje corporal de él, que además está hecho un armario de 3 puertas, de No me fuerte, extraña, ¿eh? Con todo lo que se mueve y lo fuerte que da. es impresionante, ¿no? Bueno, pues en esta canción de Resolution, em, está súper bien porque aparte de todo lo que hace que no para de moverse y ves que la batería tiembla, incluso la cámara tiembla, a veces las notas fantasma que va metiendo, el tempo, la intensidad, desde luego tú lo ves a él sin ser batería, se pone de pie y dice, este es un atleta, no sé de qué, Sí, sí, pero desde luego, atleta olímpico por lo menos. sí, 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 es que da la sensación de no solamente domina la batería, sino que la domina físicamente, ¿no? Está muy grande, ¿eh? Sí, 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 sí. Este Em, hombre para irle de un hombre a otro tienes que hacer noche en el cuello. Total, total. Te da la mano y te carga el móvil, el tío, ¿no? Es impresionante. Venga, vamos a continuar.
Pero ¿cuántas baquetas tiene este hombre? Unas cuantas, unas Ha cuantas. cambiado como 3 veces de pareja, Sí, así buah, en un momento, es ¿no? impresionante, ¿eh? Cómo domina todos esos cambios de tempo con una rapidez y una precisión sobrehumana. Hay que decir que aquí en esta demostración estaba con, lo que pasa es que no lo enfocan, con Ian Hanith, que bueno, aporta las líneas de guitarra que van jugando con esas síncopas constantes en las que vemos tocando a Eloy, ¿no? La conexión de los dos es perfecta. Se nota que, bueno, casi la estructura de la canción parece una composición matemática. Madre mía, qué de cambios y qué de polirritmias y es impresionante, ¿no? La batería va rellenando todos esos huecos armónicos de la guitarra y, bueno, es impresionante, ¿no? La independencia de las extremidades de Eloy. Ya no sabes a dónde mirar, ¿no? Porque mantiene esos patrones rítmicos que se van ejecutando con pies y manos, súper complejo, con los platos, con los toms, con la caja, con todo. Ese plano cenital desde arriba, pues es que ves perfectamente cómo va tocando todo y es impresionante. La toma es más impresionante que la lateral, que ya de por sí Sí, te da una medida, ¿no? Pero es un nivel de independencia que pocas baterías alcanzan, ¿no? Permitiéndole sonar como si estuvieran tocando casi dos baterías a la vez. Es impresionante. es increíble. Además, como toca, mira, desde este plano ves los toques que tienen los parches, Sí, claro. que en cualquiera de estos, como de un poco más fuerte de lo normal, le hace un agujero. Lo rompe, claro, efectivamente. Venga, vamos allá.
me quedo hipnotizado por lo que Escucha, veo estoy tocando. cansado ya, solo de ver. De verlo, ¿no? Bueno, él también ve la cara, ¿no? Es que se mueve un montón, ¿verdad? Claro, claro, es que Tiene un lenguaje corporal tocando la batería que es... Madre mía, no sé cómo puede ahí mantenerse. Y esto es solamente una canción, imagínate un concierto entero, ¿no? Pero bueno, aquí en este directo se aprecia además la configuración de su kit, ¿no? De batería, un sonido de caja seco y cortante. Aquí, bueno, como es una demostración en la que estamos viendo a la batería por lo menos es la gran protagonista del sonido. Esos platos tienen que ser buenos porque soportan un castigo constante. Madre mía, este hombre es... tiene que tener una marca de Sí, bueno, baquetas, otra de platos, sí, otra sí, hombre, sí, hombre. Está claro que de todo el panes. kit que lleva ella, cada marca que ves ahí le están patrocinando seguro, ¿no? Y este show en vivo, pues, permite apreciar cada matiz de su técnica, ¿no? Es un virtuoso de la batería. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Le doy un poquito para atrás y seguimos. Eso, sécate el sudor y bebe un poquito de agua, porque había muchos momentos durante la actuación en la que cerraba los ojos y entraba como en trance, ¿vale? Y seguía ahí tocando y tocando y haciendo ese despliegue que nos ha dejado con la boca abierta. Em, Yo en esta parte final, cuando ya cogió, ha llegado un momento que parecía que iba a cámara rápida a los brazos sí, 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 sí. y estaba pensando, porque se tienen mucha admiración los dos, el Estepario y él, y yo creo que Eloy, en cuanto a brazos, a tocar con los brazos, Mm. si no es el más rápido, le falta muy poco. Sí, pero claro, no solamente es rapidez, es el nivel de coordinación y de precisión que tiene a esas velocidades que... Sí, sí, ¿no? Pero
Porque el estepario sí, también es muy rápido, pero no sé, economiza más los movimientos. No Sí. le veo yo gesticular tanto con los brazos. Mm. Además es que al plato este que tiene aquí detrás, bueno, lo que has dicho, estaba cerrando los ojos y estaba tocando y Claro. perfectamente, ¿sabes? Es la memoria muscular. Es que es alucinante. Bueno, hay que decir que el estepario dijo algo que le honraba en el momento en el que Slipknot se queda sin batería. Uno de los nombres que sonaba era el del propio estepario. Y él en ningún momento dijo, mira, a ver si tengo suerte o lo que sea, o me eligen a mí. No, no, no. Es decir, él todo el tiempo recomendaba que fuera Eloy Casagrande, porque para él era como el candidato ideal, ¿no? Y, y hay que tener en cuenta que Slipknot es creo que es el grupo favorito del estepario. Es decir, que si Sí, él, sí, sí. él decía que si Slipknot lo fichara, por ejemplo, ya ni canal de YouTube ni porra. Es decir, ya se dedicaría al grupo por completo, ¿no? Así que bueno, y decir, bueno, pues veo que mejor que yo es Eloy, es algo que le honra decirlo. Bueno, pues brutal. Adrián Medrano, gracias por patrocinar esta reacción. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: en haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hala, hasta luego, que me voy a dormir, que ya estoy cansado solo de verle.